Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en Acción Positiva en este segundo domingo de Adviento. El día 3 de diciembre recién pasado, pues se declara o se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual fue aprobado por las Naciones Unidas en su oportunidad en 1992. Un tema sumamente importante. De acuerdo a diferentes estadísticas y datos, se menciona que en el mundo hay aproximadamente 7.600 millones de personas, dentro de los cuales más de 1.000 millones de personas tienen diferentes grados y tipos de discapacidad. En Guatemala somos prácticamente 16 a 17 millones, todavía no está el dato del censo, pero un 15% de los guatemaltecos tienen o tenemos diferentes grados de discapacidad. Es decir, es un problema importante de una gran proyección, incluso a nivel de lo que es la parte económica. Una gran parte del ingreso del Producto Interno Bruto se pierde cuando no se atiende debidamente a las personas con discapacidad y se permite su inclusión efectiva, amplia, dentro de todos los sectores de la vida nacional. Hoy, para hablar sobre un tema tan importante y tan interesante, me he permitido invitar al señor Jorge Yat, quien es presidente de CONADI, y al señor Sebastián Toledo, quien es el director de CONADI. CONADI es el Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad, pero para que nos cuenten un poco más sobre CONADI, me permito, don Jorge, cuéntenos por favor, ¿qué es CONADI? Gracias, muy buena noche. El Consejo Nacional para la Atención de las Personas con Discapacidad es la institución que tiene carácter autónomo, que la conforma un consejo en donde se involucran a los representantes del Estado y parte de la sociedad civil. Y pues buscamos sobre todo el velar por el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, puesto que Guatemala es signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el trabajo del CONADI es precisamente eso, el velar por los derechos de las personas con discapacidad en todo el país. Y pues ese es el trabajo que se hace día a día. El CONADI ya tiene 21 años de estar trabajando por las personas con discapacidad, y pues hemos tratado de ir evolucionando en este tiempo. Hay muchos temas que nos faltan que ir trabajando, pero de alguna manera sí tenemos algunos pasos muy importantes, y en la actualidad el CONADI se ha ido fortaleciendo y cada vez tiene más importancia dentro del quehacer nacional. Y pues en síntesis, eso es el CONADI, y a través de estos 20 años vamos hacia la búsqueda también de tener el espacio y que se accione a través de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y pues estar en concordancia sobre todo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias. Don Sebastián, recientemente hubo una cumbre muy importante en Guatemala, y en algún momento lo vimos a usted en esa cumbre. Cuéntenos, ¿por qué estaba usted en representación de CONADI? Bueno, tenemos que indicar que el Movimiento Mundial de Personas con Discapacidad ha hecho todo lo posible para incluir la discusión de su problemática en los foros del más alto nivel político. De esa cuenta es que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego, la Organización de Estados Iberoamericanos aprueba la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, tema que tiene un plan de acción para 10 años, pero la Organización de Estados Iberoamericanos no se quiso quedar atrás, y Guatemala, junto a 7 países más, hicimos todas las gestiones administrativas y políticas necesarias para impulsar un programa que responda
a las necesidades de 90 millones de personas que viven en Iberoamérica en condición de discapacidad. Entonces, nosotros planteamos esta propuesta y felizmente pues cuajó la idea y coyunturalmente quiso que Guatemala fuera la sede de esta cumbre y se nos da la oportunidad como CONADI de hacer la presentación de este programa y obtener del presidente de la República de Guatemala el compromiso de apoyar la iniciativa. Realmente, diría yo, es un hecho histórico para Guatemala, para las personas con discapacidad de nuestro país, que el CONADI tuviera la oportunidad de dirigirse a los jefes de Estado ahí reunidos, incluyendo al rey de España, al cuerpo diplomático acreditado ante el Estado guatemalteco y presentar esta iniciativa, una iniciativa que pretende impulsar proyectos de protección social, proyectos de educación, de salud, de generación de datos estadísticos, en fin, de todo lo que se refiera a dar visibilidad a los derechos de las personas con discapacidad y que ahora, 15 días después, pues nosotros hemos presentado el tema a las organizaciones de personas con discapacidad, pero también hemos hecho la solicitud de audiencia al presidente de la República para que aquello que se hizo con tanta emoción no se quede en una simple declaración, sino que se traduzca en hechos reales que respondan a las necesidades y a las demandas del 1.600.000 guatemaltecos que en este momento existimos con discapacidad. Y es una proyección realmente internacional, mundial prácticamente, porque se aplica a todos lados. Volviendo un poco a CONADI acá en Guatemala, don Jorge, muchas veces el tema que complica que las instituciones puedan desarrollarse y cumplir es el tema presupuestario. En el caso de CONADI, ¿tiene una asignación presupuestaria suficiente, insuficiente? Y si la tiene, ¿cómo se aplica? ¿O cómo logran ustedes optimizar el recurso? Pues el Consejo ha ido año tras año logrando que se aumente su presupuesto. Nunca un presupuesto es suficiente, pero también tenemos que tener la capacidad de ejecución. Y pues el CONADI se preocupa de eso porque es importante que en este caso las instancias de gobierno tengan la credibilidad en la institución. Y pues nos hace falta mucho que presupuesto, pero la actualidad nos permite trabajar a nivel nacional. CONADI cuenta con alrededor de 80 colaboradores a nivel nacional y pues el próximo año vamos mejorando la atención en el interior porque de eso nos estamos preocupando, de que el CONADI tenga esa participación en el interior del país. Y pues con este presupuesto pues hemos logrado que también las municipalidades inviertan y eso significa que están creando sus propias unidades de discapacidad. En cada departamento tenemos una comisión departamental y pues en donde las organizaciones participan y hay que dotarlas de recursos tanto técnicos como económicos y pues vamos buscando esto, programarlo a través de nuestro plan y pues tenemos limitaciones. Quisiéramos tener tal vez un presupuesto mejor, tener mejores instalaciones, tanto que es necesario apoyar en el interior. Sin embargo, como sabemos que los recursos son limitados y que no podemos contar con lo que quisiéramos, pues el equipo se ha acostumbrado a trabajar de acuerdo a prioridades y pues así lo vamos haciendo con el establecimiento de metas y buscar eso, cumplirlo y proponerle en este caso a finanzas los incrementos necesarios. Claro que la dinámica de nuestro país a veces no lo permite, pero esa es la forma en la que CONADI se busca los recursos y pues para plantear los programas, proyectos que CONADI debe trabajar.
Y usted me comentaba, pues, cuando hablaba de municipalidades, que aproximadamente unas 50 municipalidades y consejos de desarrollo, pues ya han ido integrándose en este esfuerzo. Pero, don Sebastián, platicábamos con usted antes del programa, usted me hablaba de esta cifra que se pierde en el Producto Interno Bruto por no verdaderamente incorporar a los discapacitados dentro de la vida económica. Pero, ¿cuáles eran aquellos 5 puntos que usted me mencionaba que son como que los objetivos más importantes en que está trabajando actualmente CONADE? Bueno, nosotros queremos indicar que el tema central de las acciones conmemorativas del 3 de diciembre del año 2018 es precisamente hablar de los derechos laborales de las personas con discapacidad. Y en función de esos temas, más los otros derechos que asisten a cualquier ser humano, porque el CONADE pues tiene que abordar todos los derechos que correspondan a una persona con discapacidad, desde temas de educación, salud, trabajo, acceso a la seguridad y la justicia, la recreación, los deportes, la cultura, gestión de riesgos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que hablar de todos esos temas y en función de ello nosotros hemos definido las líneas de acción del CONADI o los ejes de trabajo de un CONADI con la idea pues de responder a las reales expectativas de las personas con discapacidad, aunque en honor a la verdad creo que ninguna institución del Estado pues puede decir con total solvencia que está respondiendo a cabalidad para lo que fue creado. Pero el CONADI trabaja sobre 5 ejes básicos. Uno es el tema de incidencia política, porque tenemos que incidir en las autoridades de gobierno, en los distintos poderes del Estado, para que se incluya la temática de discapacidad en las políticas y programas de Estado. Tenemos que luchar para que en este país se promueva la armonización legislativa en función de los derechos de las personas con discapacidad y de acuerdo a las orientaciones que ahora da el marco internacional de derechos humanos. También tenemos un tema de seguridad, acceso de las personas con discapacidad a la seguridad y la justicia, porque en este país pues no se tiene todavía un sistema de justicia como muy identificado con las necesidades de la población con discapacidad, y sí, tal vez tenemos que compartir con los oyentes de este programa o con los teleoyentes de este programa nuestra satisfacción porque el organismo judicial ha publicado la política de acceso de las personas con discapacidad a la justicia. En este momento hay personas con discapacidad que son violentadas en sus derechos, pero no tienen a dónde quejarse porque sencillamente los malos tratos hacia las personas con discapacidad a final de cuentas se han normalizado, los hemos naturalizado y eso hace ver que todo lo que ocurre es normal. También tenemos un programa de participación ciudadana de las personas con discapacidad, porque las personas con discapacidad tenemos que participar en la vida pública y en la vida política de este país. En algún momento, las personas con discapacidad iniciamos una fuerte lucha para hacer valer nuestro voto en las urnas electorales y cada vez más se ve que el Tribunal Supremo Electoral adopta medidas que garantizan este derecho. Luego, estamos planteando el fortalecimiento del movimiento asociativo de personas con discapacidad. Para ello hay que fortalecer al CONADI y tenemos un eje muy importante que tiene relación precisamente con lo que estamos haciendo ahora, el incluir la temática de discapacidad en los temas que abordan los medios de comunicación. Los medios de comunicación con una nota hacen llegar nuestra voz hacia las autoridades de gobierno y muchas veces las autoridades de gobierno con una nota de estas pues nos mandan a llamar, en cambio podemos mandar 1000 y 1000 cartas que igual se quedan ahí. Eso es tan importante, el tema de generar información y comunicación sobre discapacidad y porque también hay compromisos asumidos desde la convención que hay que ir cumpliendo de cara a los medios de comunicación.
Pues excelente, porque obviamente yo creo que esos ejes que usted menciona son fundamentales. Cuando usted hablaba de la inclusión, de la incidencia, me pregunto, don Jorge, ¿la legislación guatemalteca existente protege a las personas con discapacidad? Ahora, aquí hay a veces dos puntos. La ley puede existir y no puede ejecutarse o no se ejerce. Pero cuéntenos usted, ¿ven ustedes que nuestra legislación actual es suficiente o qué cambios propondrían? Desde nuestra propia Constitución pues se toma en cuenta este grupo vulnerable. Sin embargo, tal vez lo que hace falta es actualizar. En el marco internacional, pues la convención, digamos que dentro de las leyes generales en Guatemala en temas de derechos, pues es digamos, primaria y debe de respetarse. Debe buscarse que se conozca, que este tema sea más tomado en cuenta, porque la legislación está ahí, pero hace falta algún trabajo en el sentido de que nuestras leyes también vayan en concordancia con el marco internacional, porque en este caso países como el nuestro se quedan atrás en ese sentido. CONADI está buscando fuertemente buscar esa concordancia y que nuestras leyes vayan tomando ese aspecto ya no de asistir a la persona, sino que en el marco de derecho se cumpla con ello y que la población, en este caso la que tiene algún grado de discapacidad, pueda ser incluida en la sociedad. Y también un poco lo que mencionaba don Sebastián en la parte de los medios, la parte de la comunicación, redes sociales, en el sentido, creo yo, de que las personas con discapacidad conozcan también sus derechos, porque en una forma que se puedan exigir. Por ejemplo, hay leyes que dicen, mire, hay libre acceso a las personas de la tercera edad al servicio público, pero no le paran el bus. Mire, hay que tener rampas, hay que tener sistemas que faciliten la accesibilidad, y que la ley existe, pero no se cumple. Es decir, yo creo que es una función mixta, ¿no? Que la ley exista, que se conozca y que la persona que va a hacer uso de esta la conozca adecuadamente. Recientemente salió una publicación en los medios y hablaba el CONADI, ahí hablaba sobre inclusión laboral, desarrollo social. Don Sebastián, cuénteme por favor. Pues nosotros basamos la campaña del 3 de diciembre de este año sobre los derechos laborales de las personas con discapacidad. El país pierde grandes cantidades de dinero en su Producto Interno Bruto por no invertir en la educación, en la rehabilitación y en la equiparación de los derechos de las personas con discapacidad. Hablamos de un 7% de efecto en el Producto Interno Bruto. Esto para Guatemala es mucho dinero, entonces queremos llamar la atención porque también hay algo muy cierto, que la no participación de las personas con discapacidad en la vida activa y productiva de su comunidad le hace ser una carga para su familia, y eso es algo que definitivamente no lo deseamos para nadie. En este país se dice que un 80% de las personas con discapacidad está en las áreas urbano-rurales, sin mayores posibilidades de apoyo, sin mayores políticas, sin mayores servicios. Entonces el reto será ir descentralizando todos estos esfuerzos y para que las personas con discapacidad se eduquen en primera instancia, pero después vayan buscando otras oportunidades de participación, porque el desempleo hoy día para las personas con discapacidad está arriba del 85%, el 13% trabaja en la economía informal, es decir, vendiendo diferentes productos en la vía pública o con su pequeño negocio por ahí, y solo un 2% tiene una actividad laboral con relación de dependencia. Estos son números que nos preocupan y creo que nos tienen que retar como guatemaltecos responsables a intentar superar estas cifras que yo estoy dando, porque en realidad reflejan no solo un país carente de políticas para personas con discapacidad, sino que también
reflejan la indiferencia de una sociedad que da pocas oportunidades de participación a las personas con discapacidad. En el 2011, 2012 por ahí, hubo una época en que se estuvo declarando municipios libres de analfabetismo, y más del 53% de las personas con discapacidad en este país no leen ni escriben, o sea, como que no es coherente muchas de las acciones que hacemos como gobierno con las realidades de nuestro país. Sí, muchas veces sucede que se dan informaciones que no son ciertas. Me llama la atención esto de la inclusión laboral, el desarrollo, un poco el señalamiento de que el Estado tiene la obligación de cumplir y garantizar este derecho. También, por otra parte, es importante pues los esfuerzos que se hagan a través de iniciativa privada, a través de personas emprendedoras que busquen cómo crear estas fuentes de trabajo. Recientemente recibí una información de una persona amiga de este programa, Michelle Townsend. Ella realmente se dedica a diseñar bolsas, las cuales son conocidas a nivel internacional. Esas bolsas pues tienen una marca, La Roja, que lo que significa La Roja es que es la sangre de todas las mujeres y es lo que comparten en común en esta búsqueda de un esfuerzo. Pero la parte más interesante e importante es que los artesanos que hacen ese tipo de bolsa tan bonita son artesanos discapacitados que viven en Santiago Atitlán. En este momento estamos pasando un video, el cual estamos compartiendo. En ese video se puede ver a estos artesanos que están trabajando y están ellos convirtiendo pues su trabajo en una fuente de ingresos. Una persona empresaria que logra que estas bolsas sean conocidas internacionalmente, incluso en desfiles de modas en diferentes ciudades del mundo, en Costa Rica, en Estados Unidos, que lo importante de ello es que la artesanía guatemalteca está llegando más allá y que esa artesanía está produciendo fuente de trabajo para personas discapacitadas, que lo hacen en una forma amplia para ellos y para sus familias. Realmente a mí es un ejemplo que me llama mucho la atención de las cosas que se pueden hacer unificando el esfuerzo tanto de las diferentes asociaciones como de los emprendedores privados. Hay cafés en Guatemala en la cual trabajan personas con discapacidades también y que les proporciona un lugar para que ellos puedan desarrollar habilidades y además ganar y tener un salario que les permita vivir con dignidad. Dentro de todo esto que estamos hablando, don Sebastián, ¿qué son las cosas que a ustedes en CONADI más les preocupan porque han avanzado o no han avanzado? ¿En qué punto quisieran que las cosas fueran más rápido? Guatemala es signatario, dijo nuestro presidente, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya fuimos objeto del primer examen de país y a raíz de ese primer examen de país realizamos algunas acciones. Una es un plan de acción 2017-2021 para que en 5 años entreguemos nuevos resultados en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los planteamientos o dos de los planteamientos que se hacen precisamente en el examen de país es la cualificación del recurso humano que atiende la temática de discapacidad. En ese sentido, pues, el CONADI realizó este año una reingeniería institucional, porque no solo es de ver quiénes están haciendo una labor muy buena, pero también cómo mejorar esa labor y cómo darle sostenibilidad a esa labor. También otro de los retos que se plantea es iniciar o promover procesos de consulta y diálogo con las personas con discapacidad para que las decisiones que se adopten en la institucionalidad pública sean compatibles con sus necesidades y sus expectativas reales de vida. Y un último tema que lo veo muy importante y que también se puso sobre la mesa ahora el 3 de diciembre es precisamente la formulación de la Política Nacional de Discapacidad o el rediseño de la Política Nacional de Discapacidad para que esté en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Convención de las Naciones Unidas en Discapacidad y que esté en concordancia también con el Plan Nuestra Guatemala 2032, que aunque no lo compartamos muchos, pero es una guía de planificación
en este momento, y en esa línea tienen que ir orientadas todas las propuestas del CONADI. Nosotros nos hemos planteado para el 2020 que por lo menos un 12% de la institucionalidad pública tenga incluida en su programación la temática de discapacidad. Esperamos alcanzar ese porcentaje que suena un poco atrevido. Perfecto, pero muchísimas gracias. Mire, el tiempo en televisión avanza sumamente rápido. Por supuesto. Estamos ya llegando cerca del final. Esta es una época especial, Navidad, cuando todos los guatemaltecos, cuando todas las gentes del mundo que creemos en estas fiestas, pues estamos celebrando con solidaridad y con amistad. Don Jorge, ¿qué esperaría usted de los guatemaltecos en apoyo a CONADI? Pues sobre todo la búsqueda del respeto de las personas con discapacidad. Y sobre todo, pues, a las personas con discapacidad, que nosotros como institución tenemos retos. Ya desde esta época ya estamos pensando qué desafíos vamos a tener el otro año. Y pues ya afortunadamente materia hay. Esperamos que tengamos los recursos necesarios. El próximo año, por ejemplo, vamos a tener el próximo encuentro de turismo accesible. Ya no puede ya pensar que nuestro país debe incluir no solo a personas con discapacidad, porque en la actualidad ya hablamos de la participación de todos, pero si el país es turístico, pues hay que pensar también en la inclusión, y ese encuentro va a ser muy importante en vísperas de tener, por ejemplo, playas accesibles. En este caso, Guatemala tiene muy bonitos lagos. Muchísimas gracias, don Jorge. Espero que pase. Don Sebastián, 30 segundos para pues un muchísimas mensaje gracias para los guatemaltecos. Muchísimas gracias a usted, doctor, por esta oportunidad. Una feliz Navidad a todos los teleoyentes. Recordemos, para quienes somos cristianos, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Las personas con discapacidad también somos imagen y semejanza de un Dios, así que también pensemos en todos ellos en esta Navidad. Felicidades a todos. Les agradezco muchísimo, don Sebastián, don Jorge, el haber compartido con nosotros este tema. Realmente a ustedes que nos están viendo, escuchando, pues también les agradecemos. Y lo más importante que nos quede acá es esas palabras que decía don Sebastián: todos somos guatemaltecos, todos tenemos necesidades, todos debemos ser solidarios los unos con los otros. Hay que desearnos una feliz Navidad, pero tenemos que materializarlo con acciones reales a través de la cual extendemos la mano, nos ayudamos y todos salimos adelante como este país maravilloso que queremos tener. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche y nos vemos el próximo domingo con más acción positiva. Muy buenas noches.